Saludos amigos y patrocinadores del podcast de Romanos 1.16, soy JP Martínez. Muchas gracias por ver este video. Quiero que escuchemos un extracto de un clip del ministerio Living Waters que está dirigido por Ray Comfort. Es famoso por este tipo de videos en donde pues va a las playas, va a las plazas y empieza a interrogar a las personas para llevarlas a lo que él entiende que es el Evangelio de Cristo. Vamos a ver el video y después quiero hacer algunos comentarios. Vamos a escuchar. ¿Cómo sabes que hay una vida después de la muerte? ¿Cómo sabes que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Existe alguna manera de saberlo? Creo que la fe es lo más importante en todo esto. ¿Crees que eres una buena persona? Me gustaría decir que sí. Bueno, déjame ver si puedo cambiar tu opinión. Jesús dijo, no hay nadie bueno excepto Dios. ¿Quién está mintiendo, tú o Jesús? Wow. Es la historia del joven rico. No hay nadie bueno. Déjame mostrarte el estándar de bondad de Dios. Significa perfección moral en pensamiento, palabra y acción. Así que veamos si eres una buena persona. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? Definitivamente varias. ¿Has robado algo? Lo he hecho. Entonces, ¿eres un ladrón mentiroso? Supongo que sí. ¿Todavía crees que eres una buena persona? Probablemente no. ¿Has mirado con lujuria? Yo diría que sí. ¿Muchas veces? Muchas veces. ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Diría que sí. ¿Has jurado usando el nombre de Dios? Sí lo hago. ¿Cumpliste lo que juraste? No siempre. ¿Lo tomaste a la ligera? Sí. ¿Tomas a la ligera el nombre del Dios que te dio la vida? ¿El que te dio oídos para escuchar y ojos para ver? Y lo has blasfemado. ¿Sabías que la blasfemia era condenable con muerte en el Antiguo Testamento? El nombre de Dios es tan santo que ni los judíos lo escribían. Es muy serio. Entonces, en el día del juicio, si Dios te juzga según los 10 mandamientos, serás inocente o culpable. Lo más probable es que sea culpable. Absolutamente culpable. Cielo o infierno. Lo más probable, infierno. ¿Sabes? La Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Ningún ladrón, blasfemo o adúltero heredará el reino de Dios. ¿Puedes ver que estás en graves problemas? Sí, Señor. ¿Qué puedes hacer para estar bien con Dios? Confesar que Jesús es el Señor, que Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó 3 días después. En este momento estás bajo la ira de Dios, camino al infierno. ¿Cómo puede la muerte de Jesús en la cruz ayudarte 2000 años después? Murió por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Que tenemos vida eterna con Él, o una oportunidad de vida eterna con Él. ¿Una oportunidad? Permíteme compartirte el Evangelio y será un alivio para ti. Y todo lo que tienes que hacer, según la Biblia, para obtener vida eterna es arrepentirte de tus pecados y confiar en Jesús. ¿Sabes qué es el arrepentimiento? Entregar tus pecados, ¿verdad? Sí, te apartas del pecado. No puedes decir que eres cristiano, seguir fornicando, mintiendo, blasfemando, viendo pornografía. Es engañarte a ti mismo, jugar al hipócrita. Así que tienes que ser genuino, tienes que ser sincero. Y luego confías en Jesús como confías en un paracaídas. No solo crees en un paracaídas, pones tu fe en Él. En el momento en que te arrepientes y confías en Jesús, Dios te limpiará de tus pecados, te concederá vida eterna como un regalo gratuito y te dará tu propio milagro personal. Querrás complacer al Dios que te dio vida más que cualquier otra cosa. La Biblia lo expresa de esta manera. Escribiré mi ley en su corazón y lo haré caminar en mis estatutos. En otras palabras, te hará querer hacer las cosas que le complacen. He tratado de asustarte, esperando que veas a ese miedo como tu amigo, no tu enemigo, porque te hará serio con Dios y te llevará al pie de la cruz donde encontrarás vida eterna. ¿Estás llorando? Sí, un poco. ¿Sabes qué es eso? Es contrición. ¿Sabes qué es contrición? ¿Puedes explicármelo? La contrición es tristeza genuina por tus pecados. La Biblia dice que un corazón contrito Dios no despreciará. Y por lo tanto, cada lágrima es preciosa a los ojos de Dios, porque muestra la autenticidad de tu fe en Él y tu deseo de reconciliarte con Él. Sí. Hay una razón por la que titulé este video, este comentario, la manipulación emocional en la evangelización. Me parece que, pues por muy respetable que sea el trabajo de Ray Comfort, que entiendo que es un hombre incansable en el trabajo de la evangelización, creo que la forma en cómo presenta él las verdades de la palabra de Dios en realidad se presta para la manipulación de las emociones. Vamos a descubrir que al final no hay mucha diferencia entre esta estrategia que Comfort utiliza y lo que se denominan llamados al altar o el famoso decisionismo, porque se trata de manipular las emociones de la persona que está siendo entrevistada para orillarla a tomar una decisión. Y miren, quiero empezar con un versículo bíblico que está
En Juan 16, versos 7 al 11, dice la palabra de Dios: pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, dice el verso 8, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Noten ustedes que dice la palabra de Dios que el que va a redarguir es el Espíritu Santo. Va a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. En mi opinión, estimados amigos, lo que Ray Comfort ha hecho en este clip que hemos compartido es tratar de ocupar el lugar del Espíritu Santo y manipular las emociones de este joven o de estos jóvenes, de esas personas, para que sintiéndose mal, para que sintiendo miedo, para que sintiendo terror y desesperación, ellos hagan lo que Él les dice que hay que hacer para tener vida eterna. Este joven responde a la pregunta sobre la vida eterna y la autoridad de la Biblia diciendo: creo que la fe es lo más importante en todo esto. Y a mí me causó algo de decepción ver que Ray Comfort descarta lo que este joven dice acerca de la fe y empieza a deshacer lo que este joven entiende que es importante para la salvación. Comfort pregunta varias cosas para infundir miedo e inseguridad en su entrevistado. Usted puede regresarle en donde literalmente, explícitamente le dice: te estoy asustando con un propósito. Entonces estas preguntas son: ¿eres una buena persona? Y luego dice: Dios requiere perfección moral en pensamiento, palabra y acción. Esto en relación a la salvación que Comfort quiere presentarle a este joven. ¿Cuántas mentiras, le pregunta Comfort, has dicho en tu vida? ¿Has robado algo? ¿Eres un ladrón mentiroso? ¿Has mirado con lujuria? Y luego todavía le pregunta que cuántas veces ha mirado con lujuria. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? ¿Tomas a la ligera el nombre de Dios que te dio la vida? Amigos, realmente yo no sé cómo las personas responden a este tipo de preguntas invasivas, este tipo de preguntas que evidentemente tienen como propósito avergonzar a una persona públicamente. Luego se publican estos videos para que lo vean miles y millones de personas y se presenta esto, hasta donde he escuchado, como la panacea del evangelismo. Comfort le dice: el día del juicio serás juzgado por los 10 mandamientos. Bueno, esto de ninguna manera es preciso. El día del juicio para los impíos, en el gran trono blanco, la gente no va a ir al lago de fuego por no cumplir los 10 mandamientos. Eso no enseña la Sagrada Escritura. Irán al lago de fuego por no haber creído en Jesús. Romanos 5:1 dice que lo que justifica al pecador no es la obediencia a los 10 mandamientos, sino la sola fe en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice por medio de la obediencia a los 10 mandamientos. Juan 3, verso 18 dice: el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El problema del pecador, de este muchacho y de cualquier incrédulo, si es que este muchacho era un incrédulo, porque no lo sabemos, Comfort con las preguntas que hace lo está orillando a que si alguna vez pensó que era creyente, pues descarte esa posibilidad a la luz de todos los pecados que le está sacando a la luz con este interrogatorio. Así que el día del juicio del gran trono blanco del que habla Apocalipsis 20, versos 11 al 15, los que serán lanzados al lago de fuego son los que no se hallaron inscritos en el libro, y estos no son los que no cumplieron los 10 mandamientos, sino los que rechazaron a Jesús para vida eterna. Sperry Chafer dijo, cito: debido al Calvario, ya no tenemos un problema de pecado, sino un problema respecto del Hijo. Fin de la cita. Chafer creía, es que el problema no es la violación a los 10 mandamientos, o a la ley de Moisés, o los pecados que cometimos en la mañana, o que cometimos el día de ayer. El problema, lo que nos separa de Dios, es la incredulidad, es no creer en Cristo y su promesa de vida eterna. Por eso leíamos hace un momento Juan 3:18. El que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Luego, según 1 Timoteo 1:16, pues todo se trata de creer en Cristo para vida eterna.
Efesios 2, verso 9 dice que esto no es por obras, no es por obras de obediencia a la ley. Y alguien puede decir aquí en este momento, a ver, es que Ray Comfort no está diciendo, ni va a decir, ni nunca ha dicho que somos salvos por obedecer los 10 mandamientos. Bueno, es que toda la argumentación pues está centrada en la obediencia o desobediencia de este joven a lo que Dios manda. Comfort lleva al joven a pensar que debido a su desobediencia a los 10 mandamientos es culpable e irá al infierno, como si los mismos cristianos ya no violaran de ningún modo la ley de Dios. Comfort pregunta, ¿puedes ver que estás en graves problemas? A ver, es que el problema es que Comfort está fundando la salvación en el propio desempeño personal y eso va a ahogar a cualquier persona tarde que temprano. Aún después de la conversión, cualquier creyente va a volver a lidiar con la realidad de la desobediencia a Dios en su vida. Y entonces, si yo voy a tu iglesia y te empiezo a preguntar cuántas mentiras has dicho en tu vida, has robado algo, eres un ladrón mentiroso, has mirado con lujuria, has usado el nombre de Dios, etcétera, etcétera, una enorme cantidad, si no es que todos, se van a ser culpables de una u otra manera de este tipo de pecados. Entonces, el planteamiento evangelista de Ray Comfort me parece que está equivocado de raíz, porque él asume que lo que nos separa de Dios es que no cumplimos los 10 mandamientos, y eso no es lo que dice la Escritura. Luego, Comfort hace una pregunta y dice, ¿qué puedo hacer para estar bien con Dios? Bueno, el joven habla de confesar fe en Jesús, de creer que murió en la cruz, que Cristo resucitó por él, pero Comfort le dice que él va a ir camino al infierno. O sea, en otras palabras, lo que el joven ha dicho sobre creer en Cristo, en su sacrificio y en su resurrección, no es preciso o no es suficiente. Falta algo más. Entonces Comfort, luego de todo este manejo de las emociones del joven, que para mí es manipulación mental, manipulación emocional, le dice lo que según él es el evangelio. Fíjese, Comfort le dice lo que tienes que hacer para tener vida eterna es arrepentirte de tus pecados y confiar en Jesús. Y luego dice que el arrepentimiento es apartarse del pecado. Bueno, aquí hay 3 anotaciones muy importantes que hay que hacer. En primer lugar, gramaticalmente, arrepentirse no significa apartarse del pecado. Significa cambiar de mente. En segundo lugar, vamos a suponer que arrepentirse significara apartarse del pecado. Bueno, si eso significa y apartarnos del pecado es un aspecto esencial de la salvación, significa que nuestra salvación depende en parte de nosotros, de la renuncia que nosotros hagamos a cierto tipo de pecados o a todos los pecados en nuestra vida. Y la verdad es que, como Schaeffer decía, eso no lo consigue ni el propio predicador que dice tales cosas. Porque una renuncia completa y total, algunos dicen, no, pues es que cuando menos debes de tener la intención de abandonar el pecado. Bueno, pues aún así se te puede escapar ese hecho y entonces la salvación siempre estará en entredicho. La salvación no es solo por la fe y solo por gracia. La salvación es por fe más la renuncia que yo haga a todos los pecados. Dense cuenta que esto no es otra cosa sino salvación por señorío. Miren, en habla inglesa, Onorato Diamante es un italiano que vive en Estados Unidos, que predica y habla mucho sobre la gratuidad de la gracia. He tenido contacto cruzado, mensajes con él, y ha sido tan insistente en que el mensaje de Ray Comfort es un mensaje de salvación por señorío que una vez le pusieron un comentario ahí de que él estaba hablando de la gracia de esa manera para justificar su adicción a la pornografía o su gusto por la pornografía. Entonces Honorato Diamante sacó un video reacción diciendo, Living Waters me está acusando de que me gusta mucho ver pornografía. Entonces vean ustedes que desde el planteamiento de esta manera de ver el evangelismo de Ray Comfort, si no estás de acuerdo con esa manera de ver es porque traes un pecado oculto que no quieres abandonar. Y la tercera cosa que quiero comentar acerca de este concepto de arrepentimiento de Ray Comfort es que definitivamente ser cristiano y ser hipócrita, pues sí es un contrasentido, pero hay mucha gente no cristiana pues que no es hipócrita o al menos se cuida mucho de no serlo, que no mira pornografía, que procura no mentir y hacer muchas cosas piadosas o que dentro de los estándares de Ray Comfort
es lo apropiado, y sin embargo, están bajo condenación por el pecado de no creer en Cristo para vida eterna. Entonces, para Comfort, primero debes abandonar el pecado, luego debes de creer en Jesús, como crees en un paracaídas al lanzarte de un avión. Y entonces vas a tener vida eterna. Y la verdad a mí me pareció bastante friki el escuchar de que hable de esta supuesta salvación, de este mensaje de supuesto evangelio, como un regalo gratuito, ¿no? Pues no tiene nada de gratuito, porque le está diciendo que primero tiene que abandonar todos los pecados, luego tiene que tener fe, y entonces va a recibir la vida eterna. Le dice que Dios le va a hacer querer las cosas que le complacen al Señor. Entonces, el orden de salvación de Comfort es confuso, creo que no está arraigado en la palabra de Dios. Dice, 1, hay que abandonar el pecado. 2, hay que tener fe. 3, hay que recibir la salvación. Y 4, entonces Dios va a hacer que tú quieras obedecerle. Schaeffer decía, no le puedes pedir a un incrédulo en quien no habita el Espíritu Santo que abandone pecados, porque para empezar no está equipado o capacitado para hacerlo en el temor de Dios. Primero debe de recibir la salvación y entonces comenzar este proceso de santidad paulatinamente en su vida, a crecer, a madurar, a convertirse en un hombre o una mujer espirituales. Explícitamente Comfort le dice a este joven, he tratado de asustarte. Este es el evangelismo del miedo. Manipulo tus emociones para producirte una reacción. ¿Qué tan diferente es esto? Preguntaba hace un momento de los llamados al altar. Comfort define la contrición, las lágrimas de este joven, pues no sabemos cuál era el estado emocional cuando lo entrevistan. A lo mejor estaba tomando el sol, estaba disfrutando de una hora libre. A veces la gente está en la playa disfrutando de una puesta del sol. Y bueno, pues llega Comfort con este método, que por cierto, esto de apelar a la ley, pues Teodoro Beza comenzó a decir que era necesario presentar de esta manera primero la ley antes de hablar de la buena noticia del evangelio. Yo no tengo problemas con que se invoque la violación a la ley. Sin embargo, no puedo admitir que se diga que para ser salvo es necesario primero abandonar los pecados y luego tener fe en Cristo. O sea, entender el arrepentimiento como obras de renuncia y sumisión personales en relación al pecado en la vida de uno. La salvación es solo por la fe, es solo por creer en Cristo para vida eterna. Entonces, Comfort habla de la contrición como una tristeza genuina por tus pecados, pero pues yo pregunto, ¿acaso la tristeza es un elemento esencial en la salvación y el arrepentimiento? Si no lloras cuando aceptas a Cristo, cuando crees en Cristo para vida eterna, ¿quiere decir que no fue genuino? Muchas veces cuando las personas llegan a la fe, ni estaban enterados de que era pecado lo que hacían y pues no se agarran llorando. Simplemente dicen, ok, pues sé que esto ya lo tengo que abandonar y empiezan a tomar decisiones. Pero aquí Comfort está haciendo de las lágrimas, de un sentimiento depresivo, de tristeza en este joven, un signo de la verdadera salvación de ese hombre. La verdad es que eso ni siquiera lo sabemos. Puede estar llorando porque lo abandonó la novia, puede estar llorando porque se acordó de su madre o de su abuela que le decía cosas semejantes. No sabemos, las lágrimas tienen muchas razones. Pregunto, ¿lloró Zaqueo cuando se convirtió? ¿Lloró la mujer samaritana? ¿Lloró Pedro en su declaración de Filipos? ¿Lloró el eunuco? ¿Lloró Cornelio? La Biblia no dice el que crea y llore tiene vida eterna. Estimados amigos, la manipulación emocional en la evangelización me parece que es algo que debemos de evitar. Yo sé que este comentario puede sonar un poco rudo. Comfort seguro es un hombre de Dios, seguro tiene las mejores intenciones, pero estas humillaciones que este ministerio a través de él hacen en público, haciendo a la gente llorar, diciéndole a la gente en la cara, no, pues pueden decir, es que ellos llevan ofendiendo a Dios mucho tiempo. Bueno, pues es que ¿quién eres tú? O sea, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos los jueces, somos los enviados. Nosotros somos el Espíritu Santo para redarguir de pecado, para salvación a los incrédulos, a los impíos.
déjeme leerle para terminar 3 frases de Sperry Chafer. Fíjese lo que Chafer dijo en relación al problema real que tiene un impío. Dice lo siguiente, cito: es precisamente la incapacidad y ceguera del inconverso que demandan la obra iluminadora del Espíritu en convencer de pecado. Es evidente por las palabras, por cuanto no creen en mí, que ellos no comprenden el camino de la vida en Cristo Jesús, ni tampoco ha resplandecido en ellos la luz gloriosa del Evangelio de Cristo. Escuche esto lo que dice Chafer. El único pecado que ha de ser revelado, de acuerdo con este pasaje, es el de rechazar a Cristo personalmente. Entonces el problema, insisto, de cualquier incrédulo no es la violación a los 10 mandamientos. No es que tengan este pecado de fornicación en su vida, de adulterio, de mentira, de corrupción. El pecado que separa y el cual el Espíritu Santo te va a convencer es el pecado de no creer en Cristo y rechazarlo personalmente. Luego, en otra cita del mismo documento, es un libro que se llama Evangelismo Verdadero, que es de 1971, Chafer pregunta esto, cito: ¿qué argumento o influencia humana convence a las mentes cegadas por Satanás que no creer en Cristo Jesús es el gran pecado condenador? Ciertamente esto no se verá en toda su magnitud, escuche, hasta que la mente haya sido iluminada con relación a la persona y la obra salvadora de Cristo. Así que solamente por el Espíritu puede tenerse algún concepto de todo lo que se rechaza al no creer en Cristo. Pudiste haber convencido a un joven de que es alguien sucio, de que es alguien pecador, de que es alguien que no es bueno, que no es decente, pero no somos el Espíritu Santo y solamente el Espíritu puede convencer a una persona del verdadero pecado que lo separa de la comunión con Dios, que es la incredulidad. Y una tercera cita finalmente, también de Chafer y del mismo documento, habla del problema de dejarse llevar por el carisma del evangelista. Escucha esto, cito: hay que destacar que, aparte del poder de Dios, las decisiones superficiales pueden conseguirse fácilmente y aparentemente con grandes resultados. Esto se debe a la mentalidad de aquellos que dependen tanto de las opiniones de otros que la piadosa y dominante invitación del evangelista es suficiente para moverlos a seguir casi cualquier plan que parezca ser necesario. Fin de la cita. Exactamente lo que yo pienso que pasa con este tipo de interrogatorios humillantes de parte de Comfort. Por supuesto que aparentemente hay un gran resultado. O sea, lo que impacta del video es que este joven se echa a llorar. Dice, no, pues, si está llorando, quiere decir que realmente ha sido salvado por Cristo. Lo siento. Aunque millones de personas lloran al momento de su conversión, hay otras millones de personas que no lo hacen, que saltan de gozo, que saltan de alegría. Otras simplemente guardan en su corazón lo que está pasando dentro de ellos. En fin, estimados amigos, les dejo esta opinión. ¿Qué opina usted? Déjenmelo en los comentarios. Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Únanse a nuestra comunidad en www.patreon.com/J. Paulo Martínez y accedan a contenido exclusivo. Gracias y hasta pronto.